Buenas noches. Pues como les habíamos avanzado, hoy de 8 a 9 de la noche estamos presentándoles este programa El Grito de los Inocentes, para tratar la problemática desatada por ese deleznable y abominable hecho ocurrido dentro de albergues nacionales. La Asamblea presenta un informe sobre 14 albergues. ¿Qué está pasando en la mayoría? Son 55 los que están manejados por ONGs y estos a su vez subvencionados por el Estado panameño, que ha cedido su participación como manejador o manejando estos albergues de nuestra niñez más vulnerable. Sobre ese tema, mi primera invitada es Idalia Martínez, ex secretaria general de CENIAF, quien en su momento fue la que dio el primer campanazo sobre que algo estaba pasando dentro de estos albergues regidos por el gobierno. Idalia, buenas noches. Buenas noches, saludos a ti, Fernando, y a toda esta excelente audiencia. Bueno, fuiste tú la primera que en su momento dijo algo raro está pasando aquí y tuviste problemas por eso. Correcto, desde que entré como directora general a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, empecé a detectar una serie de irregularidades, malos manejos en el tema de adopción, situaciones que no concordaban con ninguna de las normas aplicables al manejo de estos albergues en conexión con CENIAF. Por ejemplo, recibían niños que no hubiesen sido notificados a CENIAF, recibían niños que las personas les dejaban en las puertas de los albergues, pero no lo ponían a órdenes de CENIAF ni comunicaban a un juzgado. Entonces comencé a revisar una serie de documentación a lo interno de la institución, incluso solicité una auditoría a la entonces directora de adopciones cuando yo empecé a ejercer el cargo y comencé a detectar que habían abogados que tramitaban adopciones en la institución, pero representaban ONGs que eran parte de la junta directiva y además estos abogados representaban estas ONG que eran mayoría en el comité de asignación. Además, la junta directiva, de la cual también ellos eran parte, resolvía apelación en los casos de adopción. Comencé a ver el tema del trato de los niños. ¿Por qué habían tantos niños en los albergues? Porque Fernando y pueblo que me escucha en Panamá y a nivel internacional, porque este escándalo ha trascendido, comencé a detectar que la población realmente era preocupante. ¿Qué era lo que estaba sucediendo allí? Entonces comienzo yo a informar a la junta directiva lo que voy detectando. Y yo tengo que decir lo que empecé a detectar, porque realmente no me permitieron continuar. Cuando presento incluso personas, testigos, que estaban recibiendo ofrecimiento de menores de edad, para no decir siquiera el sexo, a varias familias a la vez, esto era tan preocupante y yo le advierto a la junta directiva, algo está pasando aquí. Se están ofreciendo menores de edad desde los albergues, lo cual es ilegal. Esto hay que investigarlo. Entonces la junta directiva, en lugar de investigar lo que yo le estoy presentando, lo que inician es procesos de investigación en mi contra. Detecté que habían menores de edad con discapacidad que hacían muchos años estaban en los albergues, pero no estaban en estado de adoptabilidad. Entonces empiezo yo con UNICEF y con RELAF. Por eso yo incluso he solicitado al Ministerio Público que tienen que citar a RELAF, este es un organismo internacional, y tienen que citar a UNICEF para ver qué fue lo que pasó con los programas de desinstitucionalización, es decir, sacar a los niños de los albergues que ya antes de salir yo había iniciado, calculo que como unos 6 meses. Y ustedes han podido ver en las distintas entrevistas que se me han realizado fotografías de menores de edad con discapacidad que estaban en los albergues hasta por más de 10 años, teniendo una alternativa familiar. Pero no, Idalia, porque hay ese informe de mayo de 2018
donde UNICEF advierte a Panamá que algo raro está pasando. Es decir, ¿cuál era la función del MIDES? ¿Cuál era la función de la directiva de CENIAF? Que parece que son los grandes ausentes de un escándalo que viene de arrastre de hace muchos años y del que nadie quiere hacerse cargo. Fernando, no solamente ese informe, por eso yo digo que aquí las autoridades, si realmente quieren investigar, Sí. tienen que estar a UNICEF. Durante mi gestión, recuerda que se armó toda una estrategia porque como el gobierno varelista no encontraba razón alguna para sacarme del cargo, porque ellos querían que yo fuera parte de lo que ahora se está dando a conocer. Ellos querían que yo formara parte de esa trama de mentiras, de falsedades, de ilegalidades, de ocultar situaciones graves de los menores de edad, y yo no me presté para eso. Entonces, allí es donde yo digo, UNICEF tiene que venir. ¿Por qué? Porque la junta directiva de aquel entonces lo que hizo fue armar toda una estrategia de una supuesta investigación contra mi persona del tema de adopción y el sistema de protección que tenía que ver con albergues. Porque, no solo el Idalia, informe de 2000. Porque yo hablé el viernes con Domingo Barrios de Aldeas SOS y él, por ejemplo, dice, yo soy una persona adoptada. Mi proceso de adopción empezó cuando mi mamá murió, que yo tenía 6 meses, y tomó 8 años, el mismo tiempo que toma ahora, y yo tengo 50 años de edad. Es decir, no puede ser que pareciese que esa ley está escrita en piedra. Y vemos el montón de niños pues pululando sin ni padre, ni madre, ni oportunidad, y ahora lo vemos como un juguete roto. Es decir, niños que han abusado, que es una preservación de su cruel destino más allá de la mayoría de edad. Mira, yo tengo que ser muy sincera, porque es que si esto se va a investigar de verdad, que se investigue. Ojalá. Ese informe que emitieron buscando sacarme a mí, porque esa era la intención. Ese informe fue entregado a la Junta Directiva en el mes de mayo de 2016, donde no pudieron encontrar una sola falta que hubiese cometido, el incumplimiento de mis funciones o cualquier presunto delito o contravención a la ley. Entonces, ni falta de mis funciones en el ejercicio del cargo. Ese informe yo quiero que ahora lo saquen a la luz. Bueno, ese informe fue presentado en el 2016. Si UNICEF habla ahora de un informe de 2018, ya UNICEF había presentado informes antes. Por eso es que cuando yo llego, yo le pido a UNICEF, yo le pido a RELAF. Yo incluso tuve acá en Panamá al primer defensor del menor en España. Él estuvo acá conmigo porque teníamos que entender qué era lo que estaba pasando en la institución. Claro. Entonces, el MIDES es el que da los subsidios. A tu pregunta de qué pasa con el MIDES, ahí se tiene que investigar los subsidios otorgados porque CENIAF, por lo menos durante mi gestión, 14 de agosto de 2014 al 15 de junio de 2016, jamás claro que se me pidió, claro que se me solicitó, o que quieren que no se me solicitó, sí, pero a todos les decía, CENIAF por ley no puede dar subsidio alguno. Si el MIDES se lo da, allá el MIDES y su directora de subsidio. Quiero para seguir ilustrando a esta audiencia en este programa del Grito de los Inocentes, ¿cómo fueron las comparecencias de exdirectivos de CENIAF el año pasado? No olvidemos que este es un problema y por eso el año pasado se imponen demandas y se cierran albergues. Estas fueron ante diputados en el verano del año pasado y todos estos casos, algunos con audiencias programadas para el 2023. ¿Qué fue lo que ocurrió? Adair Concepción. Entre los meses de agosto y septiembre del 2020, Sara Rodríguez y Carla García comparecieron en al menos 2 ocasiones ante los diputados. En la Comisión de Gobierno y en la de Familia se les advirtió de que algunos diputados habían recibido mensajes vía WhatsApp de que en algunos albergues, abrigados por el silencio y la impunidad, cometían abusos. Next Noticias estuvo durante estos cuestionarios y estas fueron algunas entrevistas.
Nos desplazamos a provincias, fuimos también incluso a Panamá Oeste, que está todavía un poco más cerca, y fuimos a provincias más alejadas en el interior. Nos preocupa el posible manejo irregular, la desconexión que tiene la institución con la realidad. Para nosotras es importante un informe veraz, porque esto no es ningún tipo de vendetta política. Nuestro interés aquí es de los menores que de por sí estaban en una condición vulnerable y han sido revictimizados y sometidos a una situación aún más precaria por parte de ese posible mal manejo u omisión de funciones. El allanamiento y el alejamiento de los niños de todos los presuntos agresores. Es decir, las medidas legales se tomaron y estamos haciéndonos cargo de la protección de los niños. Ha sido hoy aportar al Ministerio Público igualmente como una ampliación de la denuncia, de manera que el Ministerio Público pueda determinar en las investigaciones que corresponda si hay elementos que abran espacio a un posible delito vinculado a violencia sexual o explotación. Es importante señalar que ya hemos tenido destituciones internas por esta situación y tenemos procesos de investigación administrativa por esta situación. A inicios de este año se anunciaron cambios en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Sustituyen a la directora y la subdirectora pasa a ser gobernadora de la provincia de Panamá. Niños que no solamente fueron abusados sexualmente, sino que también eran puestos con sus agresores y adultos mayores que le daban comida de perro con poroto. Es que sí existía una investigación y de esa manera sabíamos que estábamos esperando el informe de la Asamblea y esperándolo para poder saber qué acciones entonces vamos a tomar. Y durante mi gestión, que tengo las 3 semanas que he iniciado, entonces se da pues el informe y ya nosotros vamos a tomar las acciones. Ayer se presentó ese informe, las diputadas hablaban de que a niños les daban comida de perro. ¿Usted había escuchado algo similar a eso? Estoy igual de consternada que usted, definitivamente. La comisión inspeccionó varios albergues en la ciudad y el interior del país. El 9 de febrero del 2021 presentaron el informe de los hallazgos en al menos 14 albergues. El mismo fue remitido al Ministerio Público, al hoy ex procurador Eduardo Ulloa. Tenemos un documento de la UNICEF de mayo del 2018, en los cuales ya le habían hecho recomendaciones a Panamá para que se hicieran estas correcciones. Y los sucesos vienen desde el 2015 hasta la fecha. Anomalías, muchos abusos, muchos maltratos, comenzando con el tema de la alimentación, que no era la más adecuada, y incluso nos encontramos con este caso donde pues, se planteaba, se nos dijo que se usaba para que no se perdiera la comida de perros, cremas con gorgojos, arroz con gorgojos, situaciones pues, que rayaban en algunos casos con la tortura. Nosotros nos hemos comprometido, como lo hemos hecho con la comisión y lo hemos hecho con el país, en investigar hasta el fondo cada uno de los hechos que aquí se denuncien. Nosotros desde el año pasado, cuando se dio una primera denuncia en el 2020 sobre un albergue en particular, hemos adelantado investigaciones de oficio. Cuando el escándalo arrecia, el Pleno cita a la ministra de Desarrollo Social, a los directivos actuales de la CENIAF y otros funcionarios para que respondan ante el informe de la Comisión de Familia. El presidente Laurentino Cortizo, acompañado de su esposa, envía un mensaje el 17 de febrero al país ante la ola de críticas. Que en nuestra administración, en julio del 2020, tanto el MIDES como la CENIAF presentaron denuncias criminales ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables, sean ONGs o fundaciones, por presuntos delitos en el funcionamiento de albergues. Nosotros estamos preocupados, sentimos la preocupación del pueblo panameño y el dolor, estamos indignados por esta situación y vamos a seguir trabajando en la protección de nuestros niños, pero también queremos que se castigue a todos los responsables en este tema. Titulares internacionales sobre Panamá, pero con temas dolorosos. Según declaró la presidenta de la Comisión de Familia, Zulay Rodríguez Lu,
Algunas niñas quedaban embarazadas de religiosos y luego las hacían abortar. Protestas en todas partes ante el malestar por lo revelado. En medio de esta situación, la tarde del miércoles 24 de febrero se conoce la renuncia del jefe del Ministerio Público, Eduardo Ulloa. La decisión dejó muchas dudas en la población que esperaba en su lugar un pronunciamiento sobre los avances en la investigación de los abusos en los albergues. Adair Concepción, Next Noticias. Bueno, sobre esto, Idalia, y para despedirte en este segmento, ¿cómo no hubo ese contrapeso por parte de la Asamblea? Es decir, se daban estas cámaras de tortura impunemente sin que nadie las controlase y solamente recibían ese subsidio. Yo creo que la primera debilidad por parte de lo actuado administrativamente por parte de esta comisión de la Asamblea es no haber mencionado nombres concretos, claro, albergues concretos, y eso es lo que debieron haber dicho, porque van a decir que van a generalizar, no se puede generalizar. Incluso sí, durante mi gestión tampoco generalicé, porque algunos albergues estaban realizando una muy buena labor. Claro. Entonces, es ahora que nos enfrentamos a esta situación tan crítica. Querellas, como se acaba de mencionar allí en el despacho que ustedes han presentado, querellas a nivel general. Pareciera que Presidencia de la República no tiene buenos asesores, o como he manifestado, es una ignorancia supina, o realmente es una bomba de humo. Querellas así contra quienes resulte responsable, en la actualidad el sistema penal acusatorio no lo permite. Que eso es lo que estamos esperando. Es decir, hacerlo. Que los culpables de estos paguen. Me despido de ti, Dalia Martínez, porque vengo con la diputada Corina Cano. ¿Qué dice ese informe? ¿Qué dice o cuál es lo que se está buscando con la concentración de todas estas leyes que tienen que ver con infancia y adopciones? ¿Qué está haciendo la Asamblea para remediar este entuerto después del cambio? Seguimos en la presentación del Grito de los Inocentes, este especial que hoy domingo 28 le está presentando Next sobre la problemática de los abusos en los albergues y que provocó pues, esta semana la renuncia del Procurador General del Estado, Eduardo Ulloa. Mi siguiente invitada es la diputada Corina Cano, una de las miembros de la comisión que redactó este informe, un informe de más de 500 páginas. Diputada, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Gracias por la oportunidad. Bueno, un informe de más de 500 páginas que solamente trata la situación en 14 albergues de los 55 habidos. Así es, así es. Esta investigación inició en agosto del año pasado, 2020, en la que lo primero que hizo como de manera responsable la Comisión de la Mujer fue citar a la directora y subdirectora en ese entonces, la licenciada Sara Rodríguez y la licenciada Carla García, precisamente para hacerle los cuestionamientos correspondientes y poder iniciar todas las gestiones que se pudieron adelantar previo a todas las denuncias que nos llegaron a la Comisión de la Mujer, y nosotros preocupados y por nuestra función constitucional de gestionar y fiscalizar al ente, definitivamente en este caso a la CENIAS, por ser un ente que debe garantizar la seguridad y la protección de nuestros niños, pues nos abocamos precisamente a lograr los mayores hallazgos necesarios, los indicios necesarios, y ver si efectivamente las denuncias tenían alguna situación en particular que nos preocupara, y de hecho así fue. Se lograron recabar alrededor de 700 hojas de información muy valiosa, sí, en donde la subcomisión hizo un recorrido en estos albergues y encontrar pues los hallazgos que ya has mencionado en los reportajes que se han presentado en este programa. Pero hallazgos que al no saber qué dice ese informe, pues hay exageraciones, es decir, realmente hubo abusos por parte de religiosos a niñas que obligaron a abortar, había menores de edad que sacaban para tener relaciones sexuales fuera de estos albergues, realmente se le trataba a los niños como si fuera un orfanato dickeniano, pues dándole comida de perro
en vez de humanos, cremas con gorgojos. ¿Qué tantos hallazgos ustedes encontraron y hasta qué punto van? Porque estamos hablando ya de crímenes realmente deleznables. Bueno, mira, la subcomisión hizo un recorrido en estos albergues que dio resultado el informe. Sí vi que hay situaciones donde el informe, lo primero que se hizo fue establecer una resolución de acceso restringido por parte de, que es de acceso restringido la información que se pudiera recabar. Recordemos que todos estos informes son que están relacionados con niños y personas pues vinculadas directamente con los centros de protección y albergues. Por eso es que el informe, que entiendo pues ya está en manos de la opinión pública, no establece nombres de los centros ni establece nombres de las personas involucradas, precisamente por la protección que debiera tener el proceso en sí. Ya le corresponderá al Ministerio Público en su momento hacer las verificaciones correspondientes, porque estos que menciona está en los hallazgos que se presentaron ante el Ministerio Público. Ok, pero ¿qué pasa? Porque 1.162 niños son los que están bajo el cuidado de estos albergues, donde el Estado cede esa responsabilidad, que sea indirectamente una persona distinta a ellos los que manejen estos albergues. Pero, es decir, lo que más choca en las relaciones, en la sociedad es, uno, nosotros le estamos entregando unas víctimas a los victimarios. Y dos, tanto que se ha hablado de la familia, tanto que se ha hablado de los derechos de la vida y de un montón de cosas más, para terminar pues acabándole la vida a un niño, a una niña, dentro de estos lugares que eran realmente pues unos sitios dantescos donde ocurría todo esto, y encima va con el cheque del Estado por delante. Sí, efectivamente, yo creo que hay que ver el recorrido que debe llevar siempre estos centros de protección. En primer lugar, tienen que presentar una serie de requisitos para poder tener el permiso de poder constituirse en un centro de protección. Esas son documentaciones que se presentan ante el Ministerio de Desarrollo Social, pero es al CENIAF que le corresponde fiscalizar y darle seguimiento a los diferentes centros de protección, tal como lo mencionó la licenciada Idalia, pues definitivamente es una responsabilidad del CENIAF y que debe darle y fiscalizar pues el manejo de estos centros de protección. Pero sí es al Ministerio de Desarrollo Social quien le corresponde pues otorgar los subsidios, verificar los subsidios y efectivamente verificar si efectivamente se puede continuar dando los subsidios a estos centros de protección. Claro. Por eso es que apenas el mes de enero se hicieron varios centros de protección, quedaron suspendidos sus subsidios precisamente porque se encontraron situaciones donde los centros de protección tenían otra finalidad distinta por la cual fue constituida. Hasta eso da lugar a la suspensión o a la modificación pues, de los subsidios correspondientes. En definitiva, a mi juicio, hay una responsabilidad compartida porque no cabe duda que por un lado la CENIAF tiene cierta autonomía, pero a mi juicio yo siento que la autonomía debiera tener más autonomía de la que realmente la ley le establece, porque realmente la CENIAF es quien le debe corresponder, si fiscaliza y verifica lo que está ocurriendo en los centros de protección, debe tener esa autonomía de poder hacer las denuncias correspondientes y que no haya ningún tema de tipo político, ningún tema de superiores jerárquicos que detenga o que obstaculice la labor que está haciendo un director o una directora del CENIAF, porque lo importante es que si se fiscaliza, se hace bien las supervisiones y se verifica efectivamente si quienes están enfrente de estos centros de protección cumplen su función, es la CENIAF la que le corresponde tomar las medidas correspondientes y poder verificar y poder suspender esa labor que se supone es para proteger a nuestros niños. Porque hay algo que a mí me llama la atención y es la entrega de este informe, y cuando esto todavía estaba casi a sotoboche, pues se da la renuncia de Marcova Concepción como ministra del MIDES. Es decir, mira, efectivamente, sí, de verdad que ahora que lo mencionas me llama la atención. A mí me han preguntado muchas personas que si yo supongo que las renuncias tienen algo que ver. Bueno, tú sabes cómo es aquí y no sé si en otros países, pero en Panamá siempre la gente renuncia y uno nunca sabe por qué renuncia. Pero eso es un tema que a mí me llama muchísimo la atención y uno dice que bueno, mira, porque realmente todos estamos sorprendidos por los cambios a nivel del MIDES. Pues claro, en ese momento la verdad no había a quien atribuírselo, pero yo debo señalar que en agosto
del 2020 ya se habían citado a la directora y subdirectora. Y mira, Fernando, y otra cosa que te lo digo con toda la objetividad que me caracteriza, el tema es que ya de hecho la directora y subdirectora sabían perfectamente que la Asamblea Nacional había convocado a una subcomisión, la había nombrado y a partir de ese momento se iban a adelantar las gestiones. Eso no puede ser sorpresa para ningún funcionario, claro, porque fue público, salió en los medios de comunicación, las directoras fueron citadas, dieron sus respuestas que a mí en lo particular no me generó ningún tipo o sea, no hubo mayor información adicional, pero sí tenían conocimiento de que se estaban haciendo las investigaciones, que se estaban recorriendo, porque inclusive cuando se hacían los recorridos en los centros de protección en el interior de la República, siempre había un funcionario allí del CENIAF verificando y acompañando a las diputadas. O sea que realmente no es una sorpresa. No entiendo por qué es una sorpresa toda esta información de 700 hojas de información entre audio, fotos, videos y cualquier cantidad de hallazgos que se encontraron. No entiendo por qué ahora hay una sorpresa por parte de quienes regentaban esta secretaría si se sabía que se estaba haciendo la investigación. Yo como directora del CENIAF, si fuera el caso, yo a sabiendas que la Asamblea Nacional estaba adelantando gestiones, me hubiera puesto a hacer exactamente lo mismo y más. Claro. Y hubiera hecho el recorrido total y hubiera verificado todo lo que se estaba dando y hubiera demostrado la voluntad política, se puede decir de esa manera, y la voluntad profesional de saber qué está pasando y hacia dónde queremos ir para lograr la verdad de los hechos, lograr saber quiénes son los responsables, lograr la certeza del castigo y sobre todo la rendición de cuentas de quienes dirigen los centros, porque si bien es cierto, no podemos olvidar que todos los centros tienen a alguien que se les dirige, tiene a alguien que está pendiente allí, que tiene que contratar las personas que atienden a los niños, que sabe quiénes son los conserjes, quiénes son los seguridad, quién es la persona que hace las comidas, que limpian, que hace todo. Eso es un tema de supervisión directa que debe tener quien regenta el centro de protección. Por ejemplo, Alcibiades Vázquez Velázquez, exministro del MIDES durante lo más negro de toda esta situación, es diputado del Parlacén. ¿Él puede ser citado a la Asamblea? Mira, realmente hay funcionarios que pueden ser citados. Yo, con el respeto que se merece la licenciada Idalia, yo no estoy de acuerdo en que se citen a las exsecretarias de la CENIAF porque ya no son funcionarias del Estado. Sí. Eso ya le corresponderá al Ministerio Público, si corresponde citarlas o no, si van a arrojar información. Mira, yo creo que cada una de las secretarias o las directoras de la Secretaría de la CENIAF tienen mucha información valiosa que dar a la investigación y me parece que ya le correspondería al Ministerio Público citar. En el caso de acá de la Asamblea Nacional, sí se dio el tema de la citación a la ministra y a la directora del CENIAF, sí, pero realmente me parece que esas serían nuestras limitaciones para citar. Tiene ciertas limitaciones constitucionales, por tanto yo creo que si eso ya pasó a manos del Ministerio Público, que sea el Ministerio Público quien verifique quién de estas personas va a dar la información que corresponde, porque lo que no podemos permitir es que sea una investigación más, que no llegue a nada y como bien señala la licenciada Idalia, que sea entonces el denunciante el que termina siendo investigado. Claro, es que lo que yo digo es porque gran parte o el punto de inflexión de todo este desastre se da en el centro Tocumen y el cambio de administración, y el Metroamigo y el Funchipa, y la verdad es que ahí hay mucho que explicar. ¿Qué pasó en este periodo, empezando de las denuncias de Idalia de 2016 en adelante? Bueno, sí, efectivamente, por eso digo que no veo por qué hay una sorpresa. Yo creo que quien asumió por primera vez la dirección del CENIAF en esta administración, lo primero que debió haber hecho es investigar lo que está pasando en los albergues porque este es un tema que viene de años. Si nosotros pudimos recabar información del 2015, apenas te sientas en un puesto de este tipo, porque a veces las personas sienten que los puestos únicamente son para tener una cuota de poder o para ganar salarios. Y no. El tema es que este puesto en particular, que es un puesto que tiene que ver con responsabilidades de fiscalización de los centros de protección, tienen que saber que tienen que investigar. Por eso es que la nueva directora tiene que estar en lo mismo, tiene que ponerse sus jeans y zapatillas e ir a investigar, e ir a los centros de albergue directamente y conversar con todos los que pertenecen a estos centros de protección. Lo mismo digo del próximo procurador. Claro. El procurador no se va a sentar en este puesto
el tiempo que sea necesario y no encontrarse con esta investigación. Lo primero que tiene que tener en su escritorio es la investigación de los centros de protección y de los albergues. Debe saber que si va a aceptar el cargo, tiene que saber que esto es lo primero que hay que investigar porque no podemos descansar. Tenemos que saber quiénes son los verdaderos responsables de esto. Corina, hay algo que a mí me llama la atención porque tú eres una abogada pro vida y pro matrimonio de hombre con mujer. Y lo irónico de esto es que mientras ustedes estaban peleando por la vida de alguien no nacido, pues los estamos trayendo a la vida a veces a pasar por estos páramos. Es decir, es una gran ironía que los niños no deseados terminen pues siendo carne de depravados dentro de estos centros de acogida. Bueno, te cuento un poco. Realmente el tema de la defensa del niño no nacido o del bebé que muere en el vientre materno o de no ser una persona que promueve ningún tipo de atentado contra la vida, sí. Realmente lo que está ocurriendo hoy en día en los centros de protección, mira, en principio, y te lo puedo decir con toda la autoridad que me corresponde, es la lentitud con la que se tramitan los procesos de adopciones, sí. Las inhabilitaciones de los padres biológicos, todo lo que tiene que ver con la declaratoria de adoptabilidad. Mira, yo tengo conocimiento que los comités de adopciones se reúnen, hay veces que ni se reúnen, sí, sí. Para poder lograr realmente no institucionalizar a los niños. Y ese es un movimiento que tenemos hace muchos años atrás, donde lo que se busca es precisamente lograr que los niños no se institucionalicen. Entonces, ¿por qué la demora? Claro, porque al CENIAF no se le da el presupuesto que se requiere. Bueno, eso es lo que se dice. Sí. Es porque no pueden nombrar a la cantidad de especialistas que se requieren para agilizar los procesos, pero también queremos la voluntad de quien regente este tipo de direcciones para que así se agilicen los procesos. Yo en lo particular que he tenido procesos en la CENIAF y los he tramitado, demoran 6, 7 años que un niño logre estar en un hogar. Por eso es que hay que agilizarlo y mira, a mi juicio, flexibilizarlo, porque no puede ser que haya tanta traba para que una persona que quiere cuidar a los niños, que quiere estar, brindarle, mira, tiene que hacer todas las evaluaciones psicológicas del mundo, a la larga, obligar a... A la larga, nosotros no estamos legislando para las excepciones y no para lo regular. ¿Por qué lo dicen? No sé, porque, no te entiendo es la decir, pregunta. Todo está hecho pensando de que la persona mala es la que va a adoptar. Por eso tienes que pasar por tantos trámites. Es decir, yo creo que son las excepciones, no lo normal. Alguien que está dispuesto a tener un niño o a tomar un niño que no es suyo, yo creo que lo está haciendo tal vez uno de los grandes sacrificios que uno puede hacer en la vida. Claro, mira, eso mismo, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque realmente hay muchas personas que ni siquiera quieren el proceso de adopción. No. Ni siquiera quieren ponerle el apellido al niño, pero quieren cuidarlo, atenderlo, pagarle su escuela, darle sus atenciones, darle salud, ponerles un seguro privado para que tengan atenciones médicas. Le quieren dar todo lo que un centro de protección no les puede dar, seamos realistas. Claro. Un centro de protección, por muchos recursos que pueda recibir, no le va a brindar la calidad de vida que le puede brindar un hogar. Claro. Corina, gracias y espero, bueno, que este amargo trago que hemos tenido que tomar como país sirva para crear una estructura legal que permita esto, mayores ventajas para que los niños pues entren a hogares que los quieran y no terminen en estos sitios pues de estos depósitos humanos que a la larga son la antesala al crimen, son la antesala a una cárcel, son la antesala a una pandilla y a cuantas cosas más. Corina, mira, gracias. Y yo, déjame terminar más decir algo. Vale. Mira, las tutelas testamentarias la gente no la utiliza, pero yo tengo que decirte en este programa que de verdad, gracias por haber podido decir todo lo que dije, pero las tutelas testamentarias es una fórmula muy buena a nivel jurídico, donde las personas pueden decidir con quién quieres que siga el cuidado de tu hijo si alguno de los padres fallece o los dos padres fallecen. Claro. O sea, hay herramientas jurídicas que hay que brindarle a la ciudadanía para salvaguardarlo, porque yo con todo esto que está pasando, a pesar de que lo conozco hace muchos años, me da pavor que falte yo y mi esposo, ¿dónde van a quedar mis hijos? Claro. Precisamente por las situaciones que están pasando en los centros de protección y albergues. Corina Cano, diputada de la República, gracias por estar con nosotros. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, pues,
además de la pandemia, está la pandemia de la violencia de género. Mañana empezamos el mes de la mujer. Y han sido las grandes víctimas de estos encierros, estando en una casa con su victimario después del cambio. Lo dicho, porque la violencia de género es la otra pandemia que debemos combatir. Y en América Latina esta ha provocado realmente desastres colosales. Este encierro de más de 11 meses en muchos de los casos de nuestros países. Belchis Vinda preparó este informe. Me tiró la cabeza contra la pared. Me levantó como es más alto que yo. Y traté de defenderme y escurrirme. Y me mentó la madre y me dijo, me has roto el pantalón. De los muchos impactos negativos que ha tenido la pandemia de COVID-19, uno de los más graves y seguramente el más oculto es el drástico aumento de la violencia de género en América Latina y el Caribe. Los números que muestra la región son realmente preocupantes. El encierro por las cuarentenas, el distanciamiento social han dejado, sin embargo, a millones de mujeres y niñas en una situación de mayor aislamiento, dependencia financiera y vulnerabilidad. Yo aquel día que me golpeaba, yo le pedía por favor que no me mate, que no lo haga. Yo creo que si una de ellas o todas las que estuvieron antes que yo hubieran dicho todo esto, todo se separaría, todo sería un alto. La tasa de femicidio en América Latina del año 2020 muestra que en Bolivia hubo 83 mujeres asesinadas entre enero y agosto del año 2020. Colombia, según el Observatorio de Femicidios, 445 mujeres fueron asesinadas. Costa Rica, de enero a septiembre del año 2020 se han registrado 10 femicidios íntimos en el país. Ecuador, se identifican 748 mujeres asesinadas. El Salvador, el Observatorio de Violencia de Hormuza registra 71 femicidios. Guatemala, el Ministerio Público reconocía 319 femicidios. Honduras, 195 muertes violentas de mujeres. México, en el año 2020, el Observatorio de Femicidios ha reportado 724 femicidios hasta el mes de septiembre. Nicaragua, Observatorio Católicas por el Derecho a Decidir registró 50 femicidios. Paraguay, 20 femicidios en el país sudamericano. En Perú, 145 casos de femicidio reconocidos oficialmente. Venezuela, 172 mujeres fueron asesinadas. En Panamá, el año 2020 fue el más violento de los últimos 6 años. Las cifras del Ministerio Público detallan que se registraron 31 femicidios. Haciendo una comparación de cómo estábamos en 2019 a cómo estamos 2020, en tan solo los 3 primeros meses de confinamiento, las estadísticas que hemos generado nos reflejan que se incrementó en un 80% el número de llamadas y mensajes de auxilio ante situaciones de violencia dentro de la casa. Los distintos tipos de violencia contra la mujer continúan siendo un hecho latente y alarmante que se manifiesta con especial crudeza en América Latina, la región más letal para las mujeres según la ONU. Según datos reconocidos por Naciones Unidas, en Argentina, México, Colombia y otros países de la región, la violencia doméstica contra la mujer creció este año entre 30% y 50%. Entonces es algo a lo que tenemos que voltear, tenemos que ver y no se puede dejar con este mensaje del presidente que lo único que hace es causa la normalización de la violencia, manda un mensaje al resto de las autoridades que está perfectamente bien, que no pasa nada, que no tenemos que preocuparnos, que no tenemos un problema. En términos absolutos, Brasil contabilizó la cifra de asesinatos machistas más alta, con 1.941 casos, seguido de México, con 983 femicidios reportados el año pasado, 2020. Bueno, mi siguiente invitada es la licenciada Suki Yart, de Yart Abogados y de la Fundación Vida Mujer. Suki, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la oportunidad de estar aquí y compartir con todos los que nos ven y todos los que nos escuchan. Suki,
hablamos, porque se está hablando mucho de población vulnerable, hablamos de los niños y de todo este escándalo de albergues, pero ¿qué está pasando en los hogares? Unos hogares donde este encierro ha colocado a víctimas con victimarios, sin poder salir de casa. Bueno, es importante mencionar desde mi perspectiva personal lo siguiente. Siempre he escuchado muchos comentarios en decir que el tema de la pandemia ha sido una causa para el abuso en contra de la mujer. Y yo siempre digo lo mismo, el que era agresor no era agresor, no se volvió agresor durante la pandemia, ya era agresor. Lastimosamente, por supuesto, el confinamiento, el estar esas 24 horas conviviendo con su pareja, lo que ha hecho fue que dejó a la mujer en un estado de vulnerabilidad, porque durante los primeros meses debemos reconocer que hubo como una pausa en el sistema de justicia. Sí. Entonces la mujer no sabía a dónde acudir y evidentemente ante guardar el silencio y una vez que se empezaron a hacer este tipo de campañas, entonces salen a relucir los casos. Pero todo aquel o toda mujer que estaba siendo víctima de violencia contra la mujer ya venía con una historia. Simple y sencillamente la pandemia fue como la causa o el hecho que hizo que la situación se agravara más, lastimosamente. Pero, es decir, ¿qué ha pasado realmente en el sistema de protección de las mujeres en contra de la violencia de género en todo este año que estuvimos encerrados? Porque, bueno, también hay que decir que este encerramiento también ha provocado pues, que uno se vuelva más agresivo, que los problemas sociales alrededor de esta pandemia pues, crean más tensión de pareja. Es decir, ¿qué es lo que está pasando dentro de los hogares y qué provocó esa pausa? Porque el reportaje que viste hace un momento decía que la cifra de femicidios el año 2020 aumentó casi a 3 mujeres por mes. Digo, en el caso de Panamá, quiero recalcar que es el segundo año más violento en tema de femicidio. Sí. El 2020 se llevó el 63%, nuestro primer año más violento desafortunadamente fue el 2015 y el 2020 sería nuestro segundo año más violento en tema de porcentajes de femicidio. Sin embargo, si bien es cierto que producto de la relación, que el estrés, que la pérdida de trabajo, pudiera ser que eso haya aumentado, como ya lo dije hace un momento, la reacción agresiva de la pareja. Sin embargo, no podemos justificar o pensar que porque estábamos en esos estados de estrés, de pérdida de empleo, de ira, es que yo me volví violento. No, o violenta, porque también pudiera ser. Ya había una práctica recurrente y para muestra un botón. La mayoría de los casos que a mí me ha tocado atender con mujeres que han sido asesinadas por su pareja, ya tenían un historial, ya tenían una denuncia ante el Ministerio Público, sí. Ya tenían una medida de protección que no funcionó y lastimosamente ellas terminaron asesinadas. Entonces, por supuesto que hay una falla entre que la autoridad competente emite esa medida de protección y tratar de salvaguardar la vida de la mujer. Y yo quiero empezar primeramente, ¿qué pasa cuando una mujer va al Ministerio Público? Correcto. Lo primero que pasa es que la mayoría de los funcionarios públicos, con el respeto que ellos se merecen, y esa es una realidad que nosotros tenemos que ver como país, no están ni concientizados, ni humanizados, ni son empáticos con la víctima. ¿Por qué lo digo? Cuando una víctima está sola, es muy diferente cuando una víctima llega sola a cuando llego. En mi caso personal, yo con esa víctima he tenido víctimas que las han regresado con frases como, por ejemplo, es que si tú le pones una denuncia, ¿quién te va a pagar la casa? Claro. O si tú le pones una denuncia, ¿quién te va a atender los hijos? Y ese no es el trabajo del funcionario público o el primer interviniente en los temas de violencia contra la mujer. Y ni hablar de los comentarios de la Policía Nacional, con el respeto igual que ellos se merecen, cuando dicen no, lo que pasa es que ella pone la denuncia hoy y mañana la retira porque a ella le gusta que le peguen. Ese no es el trabajo de ningún funcionario público. El trabajo del funcionario público es actuar inmediatamente con la finalidad de salvaguardar y proteger la vida de esa mujer que en las campañas que hemos tenido, denuncia, ella acude a denunciar
pero sin embargo con lo primero que se encuentra es que el sistema la revictimiza. Claro. Entonces, como ellas no conocen sus derechos, quedamos en esa situación de que voy a quitar la denuncia o no sé qué voy a hacer. Pero la pregunta es, ¿realmente el andamiaje legal panameño en lo que tiene que ver de protección de la mujer es suficiente? ¿Qué más hace falta? Definitivamente que no, y las estadísticas lo demuestran. Digo, porque al final, ¿qué hace un papel de alejamiento contra un hombre que está decidido a matar a su mujer? Muy poco. Casos puntuales. ¿Cuántas denuncias de violencia contra ella tenía la joven Karen Velázquez, que fue asesinada en Arraiján? La niña que... Dos tenía Karen Velázquez. Bueno, su esposo era policía. No, ese es el caso de Chorrera. El de Chorrera, perdón. El caso de Arraiján, que es la joven Karen Velázquez, que la pareja la quemó dentro de un taxi. Tenía 2 denuncias interpuestas y tenía una medida de protección. ¿Dónde estaba la ronda policial constante? Porque una de las medidas de protección que establece la normativa es la ronda policial constante. Si una mujer está en peligro, y aquí la Policía Nacional dirá, es que no tenemos suficientes mujeres para eso, pero es que ahí radica un problema, porque no se está viendo la problemática de la violencia contra la mujer como lo que es, un problema de salud pública. Hace un momento que conversábamos antes de empezar este programa, me decías, hay poco conocimiento de todas las leyes de protección que tiene esa mujer frente a ese hombre. Así es. De hecho, la normativa, la ley 82, que habla o que regula el delito de femicidio, establece funciones a cada institución pública, Ministerio de Educación, autoridades locales, que son las alcaldías, todos los ministerios, el MIDES, Meduca, todos los ministerios, donde están las campañas masivas para educar a la mujer en cuanto a sus derechos. ¿Cuáles son los derechos que tengo? ¿Qué es la violencia psicológica? ¿Qué es la violencia patrimonial? A nosotros como fundación, a mí como profesional de derecho, me han tocado mujeres que me preguntan, licenciada, yo quiero saber si soy víctima, porque verdaderamente no lo sé. Entonces, es un trabajo que solamente el Instituto Nacional de la Mujer no lo puede hacer. Es un trabajo que deben hacerlo todas las instituciones, que la norma establece que lo hagan. Debemos empezar a educar, a concientizar a las mujeres y a los niños sobre cuáles son sus derechos o cuál es el procedimiento, para que la mujer no diga mañana, no, lo que pasa es que no me funciona, cuando no es así. Existe un procedimiento legal que se tiene que cumplir, pero que evidentemente hay un desconocimiento. Hay un desconocimiento. ¿Cuáles son las primeras señales que algo no va a estar bien? Miren, y esa pregunta es muy importante. Y yo me iría principalmente nosotros como sociedad, no solo Panamá, a nivel mundial, nosotros hemos normalizado las conductas que son agresivas durante el periodo de noviazgo, coqueteo, como le quieran llamar, antes de que se dé una relación ya de pareja estable. Si una persona, en el caso del hombre, cuando es agresor, el agresor que le diga a la mujer, no quiero que visites a tal familia, no quiero que te pongas tal ropa, el tema del control sobre el celular, que aquí aclaro, o sea, tú puedes tener tu privacidad y si tú quieres compartirlo con tu pareja, perfecto, pero el hecho de ejercer ese control de dominio, tienes que tener cuidado con esas señales, porque no son señales de una relación sana. Claro. El hecho de que no quiero que te vistas así, no quiero que te pongas tal ropa. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros como sociedad? Hemos romantizado este tipo de conductas. Él es así porque me ama. Él me prohíbe esto porque me ama. Él me cela porque me ama. Sí. Y esa no es la realidad. Esas son señales, y sin hablar de las ofensas, de las malas palabras, todo eso se da durante la relación de noviazgo, y nuestras adolescentes o nuestras mujeres tienen que reconocerlas, porque aclaro, la violencia física no empieza de una vez, primero empieza el maltrato psicológico, primero empieza el chantaje, el hacer sentir mal o menos a la mujer. Entonces son señales que las mujeres tienen que conocer para saber, aquí no me puedo meter. Vale. Y otra cosa muy importante y por la que yo siempre abogaré, Panamá también necesita un registro de agresores, un registro de hombres que han sido previamente sancionados como agresores por violencia contra la mujer, y que las mujeres tengan el acceso a esa información. En el caso de Karen Velázquez, reitero, su asesino era agresor anteriormente, ya había
había violentado la vida de otras mujeres. Sí, nadie lo sabía, todo el mundo lo tenía por bueno. Bueno, vamos a ver si todo este escándalo sirve exactamente para poner las cosas en su lugar y que la población vulnerable panameña esté protegida por unas leyes pues concisas, fuertes y sobre todo de obligatorio cumplimiento. Y eso es otra de las situaciones. Licenciada, un placer. Un placer. Gracias a ustedes. Así es, un placer y también pues agradecerle a todos su atención a este programa especial hecho por el equipo de Next Noticias para ustedes sobre pues, toda la crisis de la población más vulnerable de Panamá. Yo los espero mañana desde las 6 en punto de la mañana con la emisión matutina de Next. Que todos pasen una muy buena noche.